Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Pérez y ahora vamos a continuar con los músculos de la masticación. Entonces, los músculos que proporcionan las fuerzas masticatorias se derivan del primer arco faríngeo y por ello es que están inervados por el nervio mandibular. Estos músculos son el temporal, el masseterio, el pterygoideo y entonces ahora vamos a iniciar con el músculo masseterio. Bueno, el músculo masseterio se ubica lateral a la mandíbula. Se origina en la región maxilar de la cabeza y el arco cigomático. Además, este músculo tiene una amplia inserción sobre la porción más caudal de la mandíbula y es un músculo a menudo multipeniforme. Las fibras musculares de este músculo en los diferentes estratos no corren todas paralelas, partes distintas pueden tener funciones contrarias. Entonces, el efecto general de este músculo pues es elevar la mandíbula y dirigirla hacia el lado activo debido a que la masticación se restringe a un lado a la vez que las especies domésticas. En el músculo masseterio pues se ejecutan movimientos laterales y de rotación al masticar. Bueno, continuamos con el músculo pterigoideo. Este músculo se ubica medialmente a la mandíbula y alcanza este hueso desde la región pterigopalatina de la cabeza. Bueno, por lo general, la masa muscular pterigoidea está claramente dividida en un músculo lateral pequeño y otro medial que es más grande. Bueno, algunas fibras de este músculo pterigoideo lateral se insertan en el disco articular de la articulación temporomandibular y ayudan a controlar sus movimientos, pero su función principal es elevar la mandíbula y dirigirla hacia adentro con cierta protrusión simultánea. Bueno, vamos a continuar con el músculo temporal. Este nace en un área extensa de la superficie lateral del cráneo y converge hacia una inserción sobre el proceso coronoides de la mandíbula. Con la contracción del temporal, la fuerza resultante empuja hacia arriba la mandíbula y una medida de su desarrollo es la prominencia del arco cigomático, que este es un arco muy curvado que proporciona más espacio para el desarrollo de este músculo. Y su función pues principal es levantar la mandíbula. Algunas fibras tienden a dirigirla hacia adelante y otras a empujar el cóndilo contra el proceso retroarticular. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la faringe, que esta se ubica caudalmente a la boca y se continúa con el esófago, que es una cámara en forma de embudo contenida dorsalmente por la base del cráneo y la primera y segunda vértebra cervical, la laringe ventralmente y los músculos pterigoideos, la mandíbula y la porción dorsal del aparato hioideo lateralmente. Como se comunica de manera libre con otras cavidades de la cabeza, es más bien difícil formar un concepto claro de los límites y la extensión, pero puede observarse a una primera impresión.
Esta ilustra el cruce de las vías respiratorias y digestivas y es un recordatorio de que la faringe posee una función respiratoria así como una función alimentaria. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco sobre los arcos palatofaríngeos que pasan a la pared lateral de la faringe y pueden ser lo suficientemente largos para encontrarse entre sí en una posición dorsal a la entrada del esófago. Junto con el borde libre del paladar, circunscriben la constricción de la luz o cámara faríngea. Esta señala la separación de la faringe en los compartimentos dorsal y ventral. El compartimento dorsal se conoce como nasofaringe. Los arcos palatoglosales más rostrales pasan a los lados de la lengua a la altura de su raíz y delimitan el paso desde la boca hacia la bucofaringe. Bueno, la laringofaringe se ubica dorsal a la laringe y se corresponde con ella en extensión. En reposo, la luz de la parte caudal de la laringofaringe está cerrada por la aposición entre las paredes laterales y del techo con el piso. El piso está ocupado pues en su mayor parte por la entrada a la laringe y esta presenta la epiglotis. La epiglotis sirve de contención para desviar los líquidos hacia lateral a unas goteras que son recesos periformes y que corren a los lados de la proyección de la faringe. La nasofaringe bien podría ser vista como la parte de la cavidad nasal, pero esta no recibe pues alimento ni participa en el proceso de la deglución, sino que sirve pasivamente para la conducción del aire. Entonces tenemos también la parte esofágica de la naringe, pues que se ubica caudalmente con la laringofaringe y desemboca en el esófago, y la orofaringe, que comienza detrás del último molar y está limitada lateralmente con el arco palatogloso, ventralmente por la base de la lengua y dorsalmente por el velo del paladar. Bueno, pues aquí vemos las comunicaciones rostrales de las cavidades nasal y bucal y sus comunicaciones caudales pues con el esófago y la laringe. Con el número 4 pues encontramos la nasofaringe, con el número 6 la laringe, con el número 7 encontramos la laringofaringe y con el número 8 encontramos el arco caudal del arco palatofaríngeo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco del paladar blando, que es un componente funcional esencial de la laringe. Este pues está unido al paladar duro y a las paredes laterales que separan la nariz de la parte oral y actúa como una válvula muscular activa que convierte a la laringe en receptáculo digestivo o respiratorio. Entonces, pues no se encuentran incisivos superiores, sino rodetes dentarios que ayudan a los incisivos inferiores a la presión del alimento. El paladar blando separa la parte respiratoria de la faringe o nasofaringe con la parte digestiva u orofaringe. En reposo, el paladar blando se encuentra sobre la lengua, pero cuando el animal deglute, el paladar blando se levanta a una posición horizontal y entonces separa más claramente la faringe de sus partes dorsal y ventral.
Bueno, aquí podemos observar una imagen donde pues con el número 1 vemos el vértice de la lengua, con el número 2 vemos la fosa lingual, con el 3 vemos el promontorio, con el cuarto vemos el paladar blando o paladar liso, que es del que pues les estaba hablando. Con el número 5 vemos el paladar duro o rugoso, con el número 6 las papilas cónicas y con el número 7 vemos la almohadilla dentaria. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el esófago. El esófago pues inicia dorsalmente al cartílago cricoides de la laringe que discurre dorsalmente a la tráquea para luego desplazarse hacia el lado izquierdo para finalmente ubicarse de nuevo sobre la tráquea después de su entrada en la cavidad torácica. El esófago transporta el alimento desde la faringe hasta el estómago. Este tubo pues es relativamente estrecho. Como ya les mencionaba, comienza dorsal al cartílago cricoides de la laringe y sigue a la tráquea hacia caudal y ventral en el cuello, inclinándose al principio hacia la parte izquierda, pero luego pues recupera una posición mediana dorsal a la tráquea antes o un poco después de entrar al tórax. Bueno, dentro del tórax corre en el mediastino y continúa más allá de la bifurcación de la tráquea para pasar sobre el corazón antes de penetrar a la cavidad abdominal por el hiato esofágico del diafragma. Desde este punto avanza sobre el borde dorsal del hígado para unirse al estómago en el jardías y el esófago consta, por tanto, de las porciones cervical, torácica y abdominal, aunque la porción abdominal pues es muy corta. Bueno, la porción cervical corre dentro del espacio visceral del cuello relacionándose dorsalmente con los músculos subvertebrales y medio ventralmente con el lado izquierdo de la tráquea. Durante gran parte de su longitud, este es acompañado por la arteria carótida izquierda y los nervios vagosimpático y laríngeo recurrente. En cuanto a la porción torácica, pues esta cruza a la derecha del arco aórtico, el cual puede desviarlo de su surco sagital, más caudalmente sus bordes dorsal y ventral son seguidos por los troncos en los que se reagrupan las fibras de los nervios vagos derecho e izquierdo. Pues asimismo el esófago pues es el que se encarga de que el alimento y la saliva que se mezclan en la boca y bajan al esófago al rumen, pues durante la rumia el contenido ruminal vuelva a través de él, es decir, a través del esófago a la boca para una masticación adicional. Entonces, pues el esófago se ubica sobre la cara dorsolateral izquierda de la tráquea y aquí en la imagen podemos observar con el número 1 al esófago, el número 2 a la tráquea, el número 3 la musculatura faríngea, con el número 4 el músculo esternocefálico y con el número 5 el ligamento nucal. Bueno, y los dejo con mi compañero Iván. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Iván Puentes y para continuar con respecto al sistema digestivo en los animales poligástricos, les voy a hablar sobre los estómagos. Los estómagos pues se dividen en 4 compartimientos, lo cual es el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. El rumen, el retículo y el omaso son denominados estómago anterior o proventrículo.
En este pues ocurre la degradación enzimática y la división de alimentos, sobre todo de la celulosa, de la flora microbiana. En esta imagen se puede observar lo que es una superficie visceral o la cara visceral, la superficie parietal o cara parietal. Está el rumen, el abomaso y el omaso. Encontramos también el retículo, el abomaso y el rumen. Para continuar, pues el estómago de los rumiantes, este se encuentra ubicado en la totalidad de la mitad izquierda de la cavidad abdominal y también se encuentra en la parte de la mitad de la derecha. El rumen se localiza en la cavidad abdominal izquierda, el retículo se encuentra cranealmente a este y en la parte derecha encontramos el omaso y el abomaso. En el omaso ocurre lo que es la absorción de agua del bolo alimenticio y el abomaso pues es comparable con el estómago de los animales monogástricos. En esta imagen se puede observar la diferencia de una parte del sistema digestivo en lo que es un canino, un equino y un bovino. Para continuar, pues el rumen es un saco aplanado, lo cual ocupa la totalidad de la cavidad izquierda abdominal, como anteriormente lo estaba explicando. En su porción caudoventral pasa una línea media y llega a la mitad de la derecha del abdomen. Cranealmente, esta parte cranealmente sería craneal siempre va el retículo, esta sería craneal y caudal. Cranealmente pues llega hasta el diafragma y caudalmente se extiende hasta la entrada de la pelvis. El rumen pues tiene lo que al principio les explicaba, la superficie parietal o la cara parietal y la superficie visceral o la cara visceral. El rumen pues se divide en lo que es un saco dorsal y en un saco ventral. Para continuar, pues acá encontramos lo que es el saco dorsal del rumen y el saco ventral. Esto se produce por medio de surcos longitudinales. Acá encontramos el surco longitudinal izquierdo y estos surcos pues continúan en dirección craneal y caudal, lo que también forma lo que es un surco coronario. Los surcos coronarios los encontramos dorsal y ventral. También encontramos lo que es un surco caudal del abdomen, el cual es el número 7. Encontramos el retículo siempre va a ir cranealmente al rumen, el esófago, el abomaso. Encontramos un surco rumino reticular, el cual es el que divide el retículo del rumen. También encontramos lo que es el surco craneal del abdomen, del rumen. Encontramos el atrio del rumen, el receso ventral del rumen y un saco ciego caudal dorsal, el cual es este saco ciego caudal dorsal y el saco ciego caudal ventral. En el saco craneal encontramos lo que es el atrio del rumen, en donde pues favorece el retorno del alimento hacia el retículo. Y para continuar, acá tenemos otro esquema donde se puede observar lo que es la ínsula del rumen y lo que anteriormente venía explicando, el surco coronario dorsal, el saco ciego caudo dorsal, el surco longitudinal derecho se puede observar ya que está a otra vista, y acá no se puede observar el surco longitudinal izquierdo. Se observa la curvatura dorsal, el saco ventral, el surco coronario ventral, el saco ciego caudo ventral, el surco caudal, el esófago, el retículo, el omaso y el abomaso. Se puede observar la diferencia con la anterior imagen. Podemos observar la superficie parietal y la superficie visceral. Ya para continuar, tenemos internamente lo que es internamente se puede observar lo que es el pilar craneal, el pliegue ruminoreticular, y también encontramos el atrio del rumen, como anteriormente lo explicaba, participa en el momento de la rumia ya para que se devuelva el alimento al retículo. La mucosa del rumen pues
está formada por un epitelio plano pseudoestratificado. Este es característico formación de papilas. Estas son de diferentes formas en forma de verruga. Esto pues son formaciones de tejido conectivo y su forma también varía. Pueden ser también en forma de lengua o de hilo. A través de estas papilas se realiza lo que es la reabsorción de los ácidos grasos. Para continuar, pues tenemos esta imagen en donde se identifica el retículo, el omaso y el abomaso, el rumen. Acá sería la parte craneal y la parte caudal. Parte craneal y la parte caudal. Ya pues una breve explicación es que cuando en terneros el rumen no está muy desarrollado al igual que el retículo, entonces pues la leche pasa directamente a lo que es el abomaso, que es el estómago verdadero, y esto también llega a hacer que la leche llegue directamente a este y se conoce como lo que es la gota esofágica, o gotera esofágica. El rumen y el retículo forman lo que es una cavidad común en donde los alimentos se desplazan de un lado a otro y pues son reducidos y fragmentados y se transportan al omaso y ya luego pasan al ovomaso. Acá podemos observar una imagen donde no presenta las costillas y se encuentra lo que es el retículo, el pliegue ruminoreticular, el cual es el que separa una cavidad de la otra, y se puede observar el cartílago del esternón. Ya para continuar tenemos lo que es el retículo. El retículo se conoce así como retículo redecilla. Este pertenece funcionalmente al rumen y tiene forma redondeada y ligeramente aplanada. Acá podemos observar su ubicación, el cual se apoya sobre la apófisis sigmoides del esternón. O sea, acá podemos ver el esternón y acá está el retículo. Está situado ventralmente en la desembocadura del esófago y a a este no solo llegan alimentos, sino que también llegan lo que se conoce en algunos casos como cuerpos extraños. El retículo pues tiene una forma de redecilla, lo cual pues es un epitelio plano pluriestratificado. Tiene un aspecto de red, por eso se le conoce como redecilla. Y en estas también están denominadas lo que es la cresta del retículo, lo cual limita con las celdillas. Y esto tiene una forma como hexagonal o de panal, como se puede observar ahí en la imagen. También encontramos lo que son las papilas del retículo y observamos cómo cada celdilla pues separa cada cresta. Acá podemos observar las crestas y las celdas de un retículo verdadero. Acá podemos ver el fondo del retículo, la cara parietal y la cara visceral. En el borde libre de las crestas, pues esto está compuesto por un fascículo muscular. Eh, Esto corresponde a lo que es la lámina muscular de la mucosa. Está recubierta por papilas y eh, entre el rumen y el rumen, está lo que es el atrio del rumen, como anteriormente lo explicaba, y este pues hace que durante la rumia las masas de comida eh, procedentes del atrio vuelvan al esófago y a la cavidad de la boca. Para continuar, pues tenemos lo que es el omaso, donde pues el alimento es reducido, es transportado hacia el omaso, pues esto es por medio del orificio retículo omásico. El omaso pues tiene una forma redondeada, lo cual se puede observar acá. Este es el que se conoce como forma de balón de microfútbol. Está situado en posición craneal en el lado derecho del abdomen. De acá podemos observar
que se le hizo una incisión en donde pues, se puede observar que se desprenden un tipo de láminas y esto contiene también fascículos musculares en su interior. Acá podemos observar las láminas, como anteriormente lo estaba explicando, la lámina del omaso. El omaso se cierra contra el abomaso y en el omaso se recupera lo que es el agua del bolo alimenticio y también se pueden reabsorber lo que son las sustancias minerales. Podemos observar la imagen del omaso con la forma de balón. Este también contiene lo que es un cuello, un cuerpo y una base. Acá se puede ver la cara parietal. También contiene lo que es una curvatura omasal. Y observamos el rumen, retículo, omaso y abomaso. Ya para continuar, pues tenemos lo que es el abomaso. Este también es conocido como cuajar y funciona como un estómago verdadero. En este actúan las enzimas, las cuales se encargan de desdoblar las proteínas para absorber los nutrientes. En su interior, pues, protruyen o salen fuertes pliegues mucosos, la cual son de una trayectoria espiralada. Tienen unas glándulas propias del estómago, lo cuales son glándulas pilóricas. Para continuar, pues, el omaso está situado a la derecha del rumen, como lo he venido explicando. Acá lo podemos observar. El omaso, omaso y omaso. Retículo, abomaso, abomaso y abomaso. Este es el omaso, 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 retículo, retículo y rumen. Rumen y rumen. Se está situado a la derecha del rumen y su porción pilórica, pues eh, asciende hasta la superficie caudal del hígado y continúa hacia el duodeno. Y eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.